What can I do? 'Cause I'm feeling blue. 'Cause I'm feeling blue. Cuéntame cómo. Yom meori, hashach begerush Castilla oili al shivri, shever Yerushalayim al tiskeri od, alay ve'oyali. Shalom, bienvenidos un domingo más a nuestro programa. Hoy hemos comenzado con don Moisés Bengio, que nos ha cantado Quiná de Castilla. Recuerden que las 3 semanas de luto para el pueblo judío empezaban el 17 de Tammuz y concluyen el 9 de Av. Para hablarnos del día de Tisha B'Av, de este 9 de Av, contamos con la presencia de don José Salama. Bienvenido, don José Salama, profesor de Living Gabirol. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué desgracias ocurrieron este 9 de Av? La Gemara en el Talmud, en el Tratado de Ta'anit, nos cuenta que ocurrieron 5 desgracias en el día de Tisha B'Av, que son el decreto que cayó sobre el pueblo de Israel de permanecer 40 años en el desierto y no entrar en la tierra de Israel. Fue la fecha en la que se destruyeron tanto el primero como el segundo templo. En esta fecha se destruyó y fue arrasada la ciudad de Betar, y fue el día en el que araron con un arado, destruyeron completamente todo lo que quedaba del templo en el monte del templo. Y estas son las 5 cosas que nos cuenta Talmud que ocurrieron. ¿Podría destacarnos cuáles fueron las consecuencias más relevantes de estos acontecimientos? Bueno, empecemos por el problema de los exploradores. Cuando el pueblo de Israel está a las puertas de la tierra para ingresar después de la salida de Egipto, piden a Moshe que les envíe exploradores para ver cómo era la tierra a la que iban a entrar. Son elegidos 12 personas relevantes, jefes de tribus, gente que el pueblo iba a tener en cuenta y a escuchar. Y así es que están 40 días explorando la tierra, y cuando vuelven, lo primero que dicen, sí, es una tierra muy bella, es una tierra maravillosa, pero, y en ese pero es donde empezaron a hablar mal de la tierra de Israel. Digamos que lo que se recrimina a los espías es que no cuidaron su lengua y que hicieron lo que se conoce como lashon hara, es decir, hablar mal de algo, criticar, básicamente. Porque en todo lo que ellos cuentan se puede ver efectivamente la visión que ellos trajeron, o se puede ver la visión real y positiva de ese informe que ellos trajeron. Solamente 2 exploradores hablaron bien, que son Josué y Caleb, que son los 2 que condujeron al pueblo de Israel a la tierra de Israel. La destrucción del templo es perder la representación espiritual. Es decir, el templo era un lugar que estaba fuera de la dimensión terrestre, pero a su vez estaba en la tierra, y aquella persona que se acercaba simplemente en una de las 3 fiestas de peregrinación o en cualquier otro momento al templo podía simplemente sentir la presencia de Dios en ese lugar, y esa era la gran importancia del templo. Los 2 templos fueron destruidos. El primero explican que fue destruido por el derramamiento gratuito de sangre y por la idolatría, y el segundo templo dicen que fue destruido por el odio gratuito. Nosotros deberíamos a lo mejor también tomar lecciones de estos motivos, bien, y muchas veces no reflexionamos en nuestra forma de actuar, y a lo mejor sí que nos comportamos de maneras no adecuadas y soltamos un poquito de ese odio
gratuito que todavía nos queda. La ciudad de Betar era una ciudad que dicen que tenía 400 barrios. En cada barrio había 400 escuelas, cada escuela había 400 alumnos, así que nos vienen a hablar un poco de una ciudad donde había cientos de miles de personas, y cuenta el Talmud que había una bella costumbre en esa ciudad, que era cuando nacía un chico plantaban un pino, y cuando nacía una chica también plantaban un árbol, y en el momento en el que se casaban los talaban los dos y con ellos construían su futura casa. Cuentan que pasaba por ahí la hija del gobernador romano, se le rompió una pata a la hamaca en la que iba y decidieron los soldados repararla talando un árbol. Cuando la ciudad vio que estaban rompiendo uno de estos árboles, se rebelaron contra los soldados y el gobierno respondió con mano dura, y dicen que la ciudad fue totalmente aniquilada. ¿Qué sentido tiene el ayuno? Hay 5 ayunos instituidos por los sabios en el judaísmo, aparte del ayuno de Kippur, que es un ayuno de la Torá, y hay algo curioso en estos 5 ayunos. El profeta Zacarías dice así, y así los anunciamos: cada vez que hay un ayuno en la semana, el sábado anterior se anuncia con estas frases del profeta Zacarías. Dice: el ayuno del mes cuarto, el ayuno del mes quinto, el ayuno del mes séptimo serán para la casa de Israel días de alegría y de regocijo, y unos días muy especiales. Estos ayunos son el 17 de Tamuz, el 9 de Av, el 3 de Tishri, el ayuno de Aliyá, el ayuno del 10 de Tebet. Estos ayunos dicen que en la época mesiánica se van a convertir en días de fiesta. Entonces nos podríamos preguntar, si alguien viniera a preguntarnos en esos días ¿por qué estamos haciendo fiesta hoy? Entonces, ¿qué le responderíamos? Hoy es Tisha B'Av, hoy es 9 de Av. Estamos de fiesta porque Nabucodonosor destruyó el templo, o Tito destruyó el templo. No tiene mucho sentido. Se nos quedaría mirando y nos diría: esta persona no está bien. Entonces hay algo más profundo en esta explicación, en estas palabras del profeta Zacarías, y en por qué unos días tan tristes se pueden convertir en días de fiesta. Cuando nosotros tenemos un día de ayuno, ¿qué es lo que hacemos? Nos privamos de todos los placeres materiales para aumentar nuestro sentido espiritual. Es decir, estamos más alerta de otras cosas y nos olvidamos un poco de comer, de beber y de todo lo que el cuerpo nos pide. Haciendo esto podemos elevarnos espiritualmente y reflexionar sobre los motivos que llevaron a que la desgracia que rememoramos ocurriera. Ahora, cuando una persona hace ese trabajo y en cierta forma lo enmenda con ese trabajo de reflexión, al cabo de muchos años que llevamos ayunando y llevamos haciendo esta reflexión, eso sí que será un motivo de alegría y de regocijo en la época mesiánica, el trabajo que hemos hecho de reflexión. Así que el ayuno no es simplemente para hundirnos físicamente y otra vez decir que pobrecitos somos, que ocurrió esta desgracia, sino para despertar en nosotros la reflexión y el trabajo espiritual. En Tisha B'Av hay una serie de normas que hay que cumplir. Para ello, Isaac Wagnon, estudiante en una escuela rabínica, nos explica cuáles son dichas normas. Nos sentamos en los suelos, lloramos, decimos salmos de consuelo para recordarnos esos días que han pasado, y nos recordamos de todos los sufrimientos que nos han surgido a lo largo de la historia a consecuencia de ese acontecimiento. Acostumbramos a no comer desde la noche anterior hasta el día siguiente, casi 22 horas, 23 horas. No vestimos zapatos que contengan cuero, todo en representación a ese dolor que tuvimos por causa de la destrucción del templo y todos esos actos que nos han ocurrido a lo largo de la historia.
pues ese día tan sufrido que fue el día de Tisha B'Av, está escrito que en el futuro va a ser el día de más regocijo para el pueblo. ¿Por qué? Porque fue el día, así como cuentan sobre Napoleón, que una vez entró a una sinagoga el día del 9 de Av y encontró a una serie de judíos sentados y llorando y preguntó, ¿por qué es el hecho que ustedes lloran en esos momentos? ¿Qué les pasó? Contestaron que se destruyó nuestro templo. Preguntó Napoleón, ¿hace cuánto tiempo eso ocurrió? Les dijeron, hace más de 2000 años. Dijo Napoleón, un pueblo que llora por su destrucción de su casa hace más de 2000 años es el pueblo que puede surgir y puede resurgir en el futuro y unirse otra vez. Pues es así, ese día como en el futuro va a ser esa reunión. El mismo día del 9 de Av, después de una gran bajada, tendremos en el futuro, en el Mesías, esa gran subida pronto en nuestros días. En la sociedad que vivimos hoy, que es una sociedad que intenta no mirar el dolor, que lo va apartando continuamente, ¿por qué el judaísmo tiene estas 3 semanas, digamos, para transitar por la tristeza, transitar el dolor? El Shulchan Aruch, el libro de leyes judías, comienza así, cuando empieza a hablar de las leyes de las 3 semanas y de Tisha B'Av y del 17 de Tammuz, dice, cuando entra el mes de Av, se reduce la alegría. Y por contra, cuando habla de Purim, dice cuando entra el mes de Adar se aumenta la alegría. No quiere decir que el resto del año no se esté alegre ni el resto del año no se esté triste. Pero el rey Salomón dice en los Proverbios, es una parte muy conocida que dice hay un momento para y un momento para. Van siempre en parejas y dice hay un momento para la alegría y un momento para la tristeza. Ahora bien, si nosotros aprovechamos el momento de tristeza para coger todas esas cosas que nos han dado tristeza durante el año y centrarnos en ellas, el resto del año seguro que vamos a tener alegría. Entonces, el judaísmo marca un momento del año en el que estar triste. No es un momento para echarnos, para darnos golpes y decir que desgraciados somos, sino es un momento para pararse y ver dónde estamos. Dicen que aquella persona que se enluta por Jerusalén se regocijará con su reconstrucción. Entonces, es un poco el sentido. Muchísimas gracias, don José Salama, profesor del IDIN Gavirol, por compartir con nosotros su conocimiento. Gracias a vosotros. Y a ustedes, emplazarles para la semana que viene, no sin antes dejarles una cita de esperanza para este 9 de Av. Regocijaros con Jerusalén, participar en su alegría vosotros que os enlutáis por ella. Asimismo, les dejamos con don Moisés Bengio, que nos canta el primer cántico, pero esta vez es su versión española. Nosotros despedirnos por hoy. Ya saben que el programa Salom pertenece al proyecto de comunicación de la Federación de las Comunidades Judías de España. Si quieren, nos pueden dejar sus sugerencias en la dirección que aparece abajo en pantalla. Pasen una feliz semana. Salom. La luz de mi lucero se oscureció con el destierro de Castilla. Ay de mí, guay por mí. El quebranto de Jerusalén no lo menciones más. Ay de mí, guay por mí. Porque para el quebranto de Castilla no hubo bálsamo. La luz de mi lucero se oscureció con el destierro de Castilla. Desde Portugal se oye la voz del llanto amargo. Ay de mí, guay por mí. Pues no hay quebranto como mi quebranto, ni dolor como mi dolor. La luz de mi lucero se oscureció con el destierro de Castilla. Un rey soberbio y cruel, Manuel Abyecto se llamó. Ay de mí, guay por mí. Olvidó el nombre de mi Dios, mi salvación y mi luz. La luz de mi lucero se oscureció con el destierro de Castilla.